Hola, hemos estado haciendo repasos para prepararnos para nuestro examen final, escrito. Entonces, hoy quiero hacer un repaso de lo que nosotros conocemos como las reglas para he, she, it y hacer una comparación con las reglas de los plurales. Y voy a terminar hablando un poquito de la gramática de other verbs. Ese sería nuestro repaso de hoy. Y quiero iniciar recordándoles que las reglas para he, she, it se aplican únicamente en oraciones afirmativas. Entonces, cuando usted va a hacer una oración afirmativa con lo que llamamos other verbs, entonces vamos a aplicar una de estas tres reglas, siempre y cuando estemos hablando de he, she o it. Recuerden que other verbs es cualquier verbo que no sea to be. Recuerden que el to be tiene como traducciones ser, estar, haber, llamarse, tener y nacer. Entonces, si no es una de esas, vamos a usar lo que nosotros conocemos como other verbs. Y si estamos usando he, she, it, aplicamos las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Primero, la número uno es S. O sea que nosotros le vamos a aplicar simplemente una S. Aquí yo podría usar, por ejemplo, el verbo works. Le escribí una S. Y yo aquí escribí como reseña o como recordatorio que la regla número 1 se aplica si no es la 2 o la 3. O sea que si no es esta ni es esta, le escribo S. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Cuando voy a escoger la regla, lo primero que yo debo de hacer es ver si estoy hablando de este caso o de este. Y si no es ninguno de estos dos, solo le escribo S. Entonces, observemos que la regla número 2 es nosotros escribimos una ES cuando el verbo termina en S, en SS, SH, CH, X, en Z, O. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, go, termina en O, le agrego ES. Si yo tengo, por ejemplo, wash, termina en SH, por lo tanto, le agrego ES. Si le escribo box, de boxeo, box, termina en X, por lo tanto, le agrego ES, boxes. Si termina en, en cualquiera de estas que están acá, entonces yo lo que voy a hacer es agregarle ES para he, she o it. Luego, la regla número 3 es le aplicamos IES o le agregamos la regla IES cuando el verbo termine en Y, pero antes, esto es importante, tenga una consonante. Entonces, si el verbo termina en y antes de la Y hay una consonante, yo le voy a cambiar la Y y le voy a escribir IES. El ejemplo de siempre es study. Study termina en Y y antes tiene una consonante. Por lo tanto, yo elimino la Y le agrego IES. ¿Para quién? Para he, she e it. He, she, it. Entonces, estas son las reglas. Se aplican en oraciones afirmativas. Ahorita voy a explicar por qué digo esto. Si nosotros continuamos, entonces yo escribí aquí a la par las reglas de los plurales, porque a veces se me confunden. A veces me dicen, teacher, pero ¿cuál es la diferencia si son las mismas reglas? Y la verdad es que la regla 1 de aplicarle solo S, sí. La regla 2, que es aplicarle ES si terminaran uno de estos casos, también es la misma. La de la IES también es la misma. Sin embargo, los plurales no tienen nada que ver con other verbs. Usan las mismas primeras tres reglas, sí. Pero son diferentes porque los plurales es cuando yo digo casa y cambio a casas. Casa está en singular, casas está en plural, entonces le aplico una regla, pero es regla de plurales. Aunque son las mismas, las primeras tres son las mismas, sirven para diferentes cosas, ¿verdad? Esto de los verbos he, she, it se aplica en verbos. Para other verbs, en verbos se aplica la regla, mientras que aquí se aplica en cosas, en animales o personas, hablando de sustantivos específicamente. La segunda diferencia es que los plurales tienen otras dos reglas que he, she, it no tienen. Y es que cuando nosotros usamos los plurales, debemos recordar la regla de la F y la FE, porque eso viene también en su examen. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esposa, es wife, termina en FE. Y entonces si digo las esposas de ellos, esposas está en plural. Como termina en FE, dicen que yo tengo que cambiar la FE por una VES.
Y entonces, solo a manera de ejemplo, me queda que wife cambiaría a wives. Wolf, lobo, cambia a wolves, etc. ¿Verdad? Entonces, esa es una diferencia que aquí las reglas de he, she no tienen esta regla. Y la última es los irregulares, en la página número 26. Si ustedes miran en su libro, yo aquí tengo mi libro a la mano. En la página número 26 está el listado de irregulares. Está child, que child es niño y niño sería children, no existe childs. Foot es pie y pies sería feet. Man es hombre y hombres es men. Entonces, y así va cambiando, ¿verdad? Fish, fish, cactus, cactus, truth, teeth, person, people. Y ese es un listado de irregulares que se deben de aprender de memoria. Yo quería hacer una comparación de esto porque he tenido algunos que me han escrito ahí en el mensaje, me han escrito mensajes en el Facebook preguntándome cuál era la diferencia y quería aprovechar para aclararlo. Me enfoco entonces en lo que nosotros conocemos como Other Verbs Grammar. La gramática de Other Verbs. Recuerden que Other Verbs son todos los verbos que no sean to be. Y lo acabo de decir hace un momento. Y to be es ser, estar, haber, tener, llamarse y nacer. Y todo lo demás que no sean esos 6 es Other Verbs. ¿Por qué lo decimos así? Porque cuando nosotros hacemos oraciones con Other Verbs, nosotros agrupamos Other Verbs en 2 grupos. Al grupo de he, she, it y al grupo de I, you, we, they. Al grupo de he, she, it yo le debo agregar regla en oración afirmativa. Estas reglas que acababa yo de mencionar. Cuando hablamos de oraciones negativas, dice que para I, you, we, they uso don't o do not. Do not y la contracción don't. I, you, we, they. Pero para he, she, it uso does not o la contracción que es doesn't. Repito, do not o don't para I, you, we, they. Does not o doesn't para he, she, it. Luego cuando hacemos preguntas, usamos do para I, you, we, they y does para he, she, it. Cuando respondemos, usamos yes y aquí escribí un espacio y en esa línea lo que va es un pronombre. Igual aquí va un pronombre. Nunca pueden ir sustantivos ni nombres. Escribo el pronombre, cualquiera que sea. Si fuera he, she, it, does. Y si fuera I, you, we, they, do. Cuando respondemos en negativas, si fuera no, escribo el pronombre y si es I, you, we, they, don't y si es he, she, it, doesn't. Va. Esto es la gramática de Other Verbs. Lo hemos hecho un montón de veces. Yo ahorita solo quiero dar un par de ejemplos para que recordemos bien este tema. Entonces un ejemplo, yo voy a agarrar ahorita un ejemplo para I, you, we, they. Sería I work in the office. Es afirmativa. ¿Por qué no le escribí regla? Porque la regla es únicamente para he, she, it. Por lo tanto, no le aplico regla, me quedaría como I work in the office. ¿Verdad? En la negativa, como estoy con I, uso el auxiliar do not o su contracción don't. I don't work in the office. En la pregunta, otra vez, como estoy con I, you, we, they, uso do. Do I work in the office? Si sí, yes, el pronombre que sería I, yes, I do. Y si no, no, pronombre que es I, no, I don't. Esa es la gramática. Si yo hago una oración para he, she, it, me quedaría de la siguiente manera. My sister, como estoy hablando de my sister, mi hermana es una mujer que pertenece al pronombre she. My sister works in the office. ¿Por qué le escribí una S? Porque he, she, it usan regla. My sister es una mujer, que el pronombre sería she. No es para usar el pronombre, pero sí para la referencia. My sister works con S in the office. Otra vez, como estoy hablando de she en este caso, my sister does not work in the office o doesn't work in the office. Esto está mal escrito. No me había dado cuenta. Y entonces, doesn't work in the office. ¿Por qué? Ya observe que work ya no lleva regla. My sister works sí llevaba porque es afirmativa. Por eso decíamos las reglas se usan en oraciones afirmativas. Pero my sister doesn't work, el work ya no lleva regla. Y la razón es porque estamos usando un verbo auxiliar al que ya le escribimos regla. Doesn't work. Como ya lo escribimos ES aquí,
el verbo terminaba en do, entonces ya le habíamos escrito ES, ya no le tenemos que poner regla al verbo. My sister doesn't work. Work sin regla. La pregunta, como es para he, does. Does my sister work in the office? Otra vez, observe que work no tiene regla, porque ya le escribió al auxiliar. Does my sister work in the office? Yes, she. ¿Por qué no digo my sister aquí? Porque aquí debe de ir un pronombre a pura fuerza. En todo su ser sustantivo, my sister, my sister, my sister. Pero en esta respuesta no puede ir my sister, solo puede ir pronombres. Yes, she does. O no, she doesn't. Conclusión, debemos tener cuidado de, si es I with a, no aplicar reglas, usar do y usar don't. Si es que she, para oraciones afirmativas únicamente aplica reglas. En negativas y en preguntas no se aplica regla, pero sí se usa el auxiliar does. Con esto en mente, les dejo un ejercicio ahí para que vayamos avanzando con nuestro repaso. God bless you.